Hola, muy buenos amigos, bienvenidos de nuevo a una edición de mi canal de vídeos en YouTube. Bueno, pues hoy estoy que lo peto. Hoy estoy que lo peto y os voy a mostrar una aventura. Digo una aventura y os aviso. Os explico qué es lo que sucede. Aquí tenemos un Yaesu, un FT100 Delta. Bastante nuevo, ¿no? En esta mesa. La verdad es que muy poquito se ha recibido o prácticamente nada. Bueno, pues aquí tenemos esta unidad, Yaesu FT100 Delta. Bien, ¿qué le sucede a esta radio? Pues lo que a muchas radios de este tipo. No tenemos potencia ni en V ni en UHF. Funciona aparentemente bien en HF, da su potencia, todo parece que va correcto, pero ni en V ni en UHF tenemos potencia. Vale. Hasta aquí bien. La mayoría de vosotros ya os habréis imaginado qué es lo que ha sucedido aquí. Obviamente, pues sí. Pues ya lo tenéis claro, ¿no? Pues así es. Paso final, roto. Paso final para V y UHF, roto. Un clásico en esta radio. Eso es lo cierto. Un clásico. Bueno. Aquí lo tengo. Y os comento que es un equipo muy exótico. Es un equipo muy raro. De hecho, Yaesu se complicó la vida. Se le fue la olla aquí a Yaesu con este tema, como podéis ver aquí. Y montó pues esta locura que estáis viendo aquí. Montó esta locura que estáis viendo aquí dentro. Bueno, fijaos el transformador de adaptación para la entrada. Ahí está. Con estos dos cables coaxiales. Y aquí tenemos el transformador. Y aquí tenemos el transformador de salida. Con otros dos cables coaxiales. Comentar que esto es un coaxial semirrígido. Es decir, podemos doblarlo, pero no es un coaxial flexible, ¿eh? Esto es un cable que se llama semirrígido, al igual que este. Es una línea semirrígida. Bueno, pues ya veis que esta es la locura que ha montado aquí Yaesu. En vez de los típicos transformadores de entrada y de salida que suelen montarse en todos los equipos, pues aquí pues han hecho esto. Este invento así de raro. Bueno, también tenemos otra movida aquí que pasa por este lado, fijaos. Que esto pues es... no sé qué es esto. No sé si esto es la salida propia de este PA, de este lado del PA, que viene por aquí y da la vuelta. No sé si es esto. Pues podría serlo, ¿no? Que va a parar aquí a este conector coaxial con estas ferritas tan tochas, ¿no? Tan incómodas ahí metidas. Y bueno, pues no sé, yo creo que esto es la línea de V y UHF, diría yo. También, que pasa por aquí, es decir, que la cogen desde este lado y la trasladan por aquí. Ya que aquí tenemos los conectores de salida del PA, porque esto es un PA doble, ya sabes. Este lado es HF 50 megas y este lado es VUHF. Y aquí tenemos pues esta línea que da la vuelta, que yo me imagino que va a parar pues obviamente a la unidad de filtros que está detrás, que está debajo, que lleva un relé, unas conmutaciones, etcétera. Así que pues ya veis que se han complicado la vida una pasada, de la marinera. Bueno, no me extraña que esto pues no tuviera un gran éxito, que digamos, y abandonaron de inmediato esta configuración, desde luego, porque esto es una auténtica locura. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Ahí tenéis un transistor raro. Tenemos un transistor muy raro, como podéis ver. No solo raro, sino descatalogado y prácticamente imposible de encontrar. Este transistor SRF7043 que veis ahí tiene 4 patas, 2 por un lado, 2 por otro. Ahí tenemos también pues la sujeción a masa, obviamente. ¿Y por qué tiene 4 patas este transistor? ¿Porque corre mucho? No. Pues tiene 4 patas porque esto que estáis viendo aquí es exactamente esto. ¿Veis que aquí hay 2 transistores en push-pull? Bueno, pues esto es una configuración ya más estándar. Vale, pues esto es esto. Solo que metido en una cápsula. Aquí dentro hay 2 transistores.
Tela marinera, ¿verdad? 2 transistores y su correspondiente transformador para cada uno. Vaya follón, ¿eh? Vaya follón. Bueno, aparte de lo complejo del transistor, lo complejo del sistema y la cantidad de cosas que hay que desmontar aquí para hacer cualquier mantenimiento, pues obviamente este transistor quedó fuera de catálogo, quedó fuera de... Vamos, que no se puede comprar ya. Lo que se encuentra es de dudosa procedencia, copias chinas que o no funcionan o explotan directamente, vamos. Que hay muy pocas alternativas. Y si se encuentra algo, pues posiblemente vais a pagar un pastón. Esa es la verdad. Bueno, el asunto está en que navegando por internet, jugando un poquito por la red, pues me he encontrado con una sorpresa. Me he encontrado con una muy grata sorpresa. Aquí tenemos una copia que he hecho de este documento. No sé si el autor es este compañero, Víctor Kilo 3, Kilo Bravo Charlie. No sé si sería el autor. Creo que sí, bueno, quizás abajo. Sí, lo pone aquí, exactamente. Ahí está, Brescott. Sí, bueno, pues gracias a este compañero, Víctor Kilo 3, Charlie Sierra, por lo que pone aquí. Esto es un blog de otro distinto. Pues gracias a este compañero, pues he encontrado una solución. He encontrado una solución que os paso a mostrar y bueno, pues un poquito a ver de qué va el tema. Bueno, el título habla por sí solo. No necesita grandes explicaciones, ya lo pone ahí. Reemplazar el transistor de potencia para VUHF. Bien. Bueno, pues aquí nos explica un poquito qué transistor debemos comprar y cómo debemos proceder. Bueno, como podéis ver, ahí hay 2 imágenes. Esa contiene el transistor de origen, el que estáis viendo puesto en el equipo. Y estas de la derecha contienen el reemplazo, o sea, el transistor que podemos usar como reemplazo. Como podéis observar, este transistor tiene 8 patas, no pasa nada. No nos asustemos. La diferencia, el por qué uno tiene 8 patas, bueno, los dos son 2 transistores en uno, y la diferencia es que, como podéis observar, la cápsula es de plástico. La cápsula de este transistor. Y la cápsula de ese otro pues es cerámica con un pie de metal. Así que cuando lo atornillemos pues vamos a tener ahí el punto, la referencia a masa, pero aquí no tenemos ninguna referencia a masa. Por lo tanto, pues son las patillas de los extremos, las referencias a masa. Así que es por eso que tiene 8 patitas. Hay 2 versiones, como podéis ver. Una versión con patas y una versión de montaje superficial, de montaje SMD. Es exactamente el mismo. Obviamente nos interesa la versión con patas, en este caso. Bueno, aquí nos explica un poquito qué es lo que sucede, bla 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 bla, la causa de rotura del transistor, por qué puede ser, etcétera, etcétera. Y vamos al turrón, vamos directamente al turrón, que es el reemplazo. Bueno, aquí tenemos una imagen más clara de la diferencia entre ellos. Ahí está. Los 2 transistores. El antiguo a la izquierda, el nuevo a la derecha. Y bueno, pues si seguimos aquí, ahí nos habla de que podemos sustituir los capacitores o podemos conservarlos, depende. Aquí está toda esta explicación de cómo debemos proceder. Aquí nos habla de cómo tenemos que adaptar este transistor, cómo podemos preformar este transistor. Bien, porque hay que hacerle un poquito de tuning al transistor. Bueno, pues hay que hacer un poquito de tuning porque resulta que no coinciden los agujeros de las orejitas, no coinciden con la posición exacta de los que vienen en el transistor de origen. Y tenemos que, con una maquinita de estas de Dremel o algo por el estilo, tenemos que comernos un poquito de la cápsula. No pasa nada, no rompemos nada porque esto es silicio todo. El transistor está por ahí dentro, no pasa nada. Pero tenemos que comernos un poquito de cada lado para que podamos atornillarlo tal cual venía el de origen. Así que hay que hacerle un poquito de bricolaje.
Bueno, ahí podéis ver una imagen del transistor ya montado. Ahí está. El transistor ya montado. Ha colocado una lámina metálica para poder reforzar la parte de masa, la referencia de masa. Ahí podemos ver otra alternativa de montaje, también muy interesante. Esta otra, con dos alambres bien gruesos. Ahí tenemos las dos patitas del exterior, van a masa directamente, los alambres doblados y a los puntos de masa, y las patitas del interior pues son las que van al circuito impreso. Vale, pues aquí tenemos todo el cuento y un poquito la explicación de las calibraciones que debemos hacer. Bueno, pues aquí tenemos todo el cuento explicado. Cómo debemos proceder, cómo debemos cambiarlo, qué debemos hacer, etcétera, etcétera. Como podéis ver, pues es una aventura, porque se trata de adaptar un transistor diferente, un transistor que tenemos en el mercado actual, adaptarlo al lugar de un transistor ya obsoleto que no tenemos posibilidad de ellos, que es un poquito diferente. Y bueno, pues funcionará este asunto. No funcionará, quién sabe. Pero yo creo que podríamos probarlo, ¿nos parece? Porque mira qué casualidad que por aquí tengo el transistor. Solicité el transistor. Sí, señor. Debido a lo que me encontré, solicité el componente, dado que vi una luz aquí. Dije, oye, pues esto podría mirar de solucionarse. Solicité el componente y aquí lo tengo. Este es el transistor que voy a montar ahí dentro. Bueno, pues dicho esto, me parece que es cuestión de empezar. Es cuestión de empezar, y por lo que hay que empezar es por levantar esta unidad de PA, que como podéis ver, pues tiene movida, porque tiene aquí una serie de cables que hay que quitar. Por cierto, es un equipo que viene todo vamos, que cuando lo volváis a montar casi sacad una foto, porque no se puede quedar nada fuera de su sitio, si no, no cierran las tapas. Es un equipo muy complejo en ese aspecto, la verdad es que está todo muy apretado, muy justito, muy a la medida, y es bastante complejo. Así que pues nada, voy a proceder a desmontar la etapa de PA, a retirar el transistor, a limpiar un poquito este área, toda esta zona. Bueno, quizá no desmonte todo, eso está muy bien montado aquí. No desmontaré este transformador, simplemente pues liberaré las patitas del transistor, conservando los condensadores, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Y ya de paso, por supuesto, limpieza, silicona térmica nueva para todo. Bueno, un poquito el estándar. Por cierto, esto es un FT100 Delta. Me doy cuenta de un detalle, que yo creo que esto viene de stock, por lo que he leído, entre la versión Delta y la versión normal, la más antigua, digamos, la primera. Por lo que he leído, el Delta trae un TCXO de fábrica, pero en este caso yo no veo un TCXO, yo veo una unidad estándar de referencia. Esto no es un TCXO, esto es la unidad normal estándar. Entonces, no sé, es extraño, porque o se lo han cambiado, o se lo han quitado, no lo sé. Sí veo que el tornillo está marcado, está bastante marcado, conforme han andado por aquí dando vueltas. Pero esto es la unidad estándar. Y no sé, la cuestión es que no lleva TCXO este modelo. Pensé que lo llevaba, se supone que lo debía llevar, pero este concretamente no lo lleva. Detalle interesante a tener en cuenta. Bueno, pues nada, chicos, pues que vamos allá. Vamos a por ello. Vamos a retirar todo esto y a iniciar esta aventura, que como os comento, pues es una aventura porque son adaptaciones. No soy muy de hacer adaptaciones, la verdad. Si puedo poner el componente suyo, pues lo pongo. Y no soy mucho de andar haciendo adaptaciones, pero en este caso no queda más remedio. En este caso la diferencia entre hacer la adaptación y no hacerla, pues es que el equipo funcione o no funcione. Eso sí es sencillo, porque no tenemos alternativa para este transistor. Alternativa, digamos, para comprar el mismo, exactamente el mismo. Alternativa la tenemos aquí. Ahí está, que es la que voy ahora a aplicar. Pero lo que no tenemos es
posibilidad de comprar de nuevo el transistor original. Así que vamos allá, no me enrollo. Empiezo con la fiesta, empiezo el desmontaje y a ver cómo me va. A ver cómo me va esto. Va a ser el primero que vais a ver con respecto a este asunto, y el primer equipo que hago. El primer equipo que hago de estas características con este detalle, con toda esta movida que veis aquí. O sea que vamos a ver cómo me sale. A ver cómo me va la jugada. A ver si funciona. Bueno amigos, pues aquí tengo ya el transistor fuera, retirado del PA. Aquí lo tenemos, transistor final antiguo. Y bueno, pues me lo he montado para que permanezcan ahí en su sitio los condensadores, parte del transformador. Quiero alterar esta parte lo menos posible, ya que, bueno, no os imagináis lo jodida que es la UHF especialmente. Entonces cualquier pequeña alteración, cualquier tontería aquí, la banda de UHF seguramente pues va a repercutir bastante. Y ya veremos si no sobra algún condensador con la adaptación del nuevo transistor. ¿Sobra o falta? Bueno, eso es cuestión de probarlo. Pero comentaros que es muy delicado. Estos condensadores están aquí en esta posición, aquí delante. Si los corremos hacia atrás, parece lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. En la banda de UHF no es lo mismo. Puede haber una gran diferencia entre que estén aquí delante o que estén corridos un poquito ahí atrás. Así que esta parte la he dejado tal cual, porque mi intención es preformar el transistor, el nuevo, hacerle los cortes adecuados, presentarlo ahí y bueno, pues iré viendo qué tal encaja aquí en la etapa de PA. Entonces pues no voy a quitar de hecho ni las chapas de masa, que veis que las he dejado, las argollas, ya que el transistor me ha salido por debajo. Ni siquiera las voy a quitar. Voy a preformar el transistor, lo voy a presentar y cuando ya vea que coincida perfectamente, pues simplemente lo voy a colocar por debajo. Es decir, dejo primero el transistor ahí, coloco el PA, lo asiento con su silicona térmica nueva, todo bien. Lo monto y una vez que esté todo sujeto, todo bien apretado, ya lo sueldo. Así que, pues nada, pues vamos allá a hacer esta operación. Lo que sí le voy a hacer al PA, por cierto, es un poquito de limpieza. Voy a limpiar esta tapa de PA. Voy a darle un lavado, así tal cual lo estáis escuchando. Voy a darle un lavado. Voy a limpiar un poquito con alcohol todo esto, todo este flux, toda esta suciedad, la voy a limpiar un poquito con alcohol, que quede bien. Y después voy a darle un lavado directamente con agua, cepillo, jabón, etcétera, etcétera. No os asustéis, se puede hacer perfectamente, pero eso sí, el secreto de todo esto es un secado intenso. Hay que tener muy en cuenta que el secado posterior ha de ser intenso, es decir, no podemos permitirnos que haya nada de humedad, especialmente en los transformadores de RF. No puede haber absolutamente nada de humedad. Hay un relé ahí, pero no os preocupéis por él porque es un relé completamente hermético, encapsulado, no le va a pasar nada, no va a entrar nada de agua. Y esto pues le voy a dar un buen baño para dejarla bien limpita antes de hacer toda esta operación. Así que voy allá a darle un lavado para que esté presentable. Bueno, pues aquí tengo ya esta unidad de PA bien limpita. Le he pegado una limpieza premium, limpieza y secado, como podéis ver. Fijaos cómo brilla por ambas caras, que parece recién sacada de fábrica. Bien limpita, estupenda. Bueno, y todo perfectamente adecentado, acondicionado ahí para recibir el nuevo transistor. Bueno, importante, como os he comentado, hay que hacer un secado muy bueno, muy exhaustivo. Con un secador de pelo se puede hacer esto una vez se le ha dado el lavado. Y es muy importante, eso sí, insistir en las zonas de transformadores, etcétera, pero con cuidado porque, bueno, pues el secador de pelo puede proporcionar una temperatura muy alta, así que hay que tener cuidado de no dañar ninguna parte plástica
ni los condensadores electrolíticos. Hay secadores de pelo que tienen un botoncito en el mango, y ese botoncito es para desconectar la resistencia en un momento dado y que funcione pues solamente la parte de turbina, la parte de ventilación. Y esto pues combina el aire frío con el aire caliente, con lo cual pues podéis ir haciendo un poquito de cada, y así pues dejando respirar a los componentes más delicados con la temperatura, en este caso, que son por ejemplo los condensadores electrolíticos o los elementos plásticos. Bueno, pues nada, pues aquí lo tenemos bien nuevecito, bien estupendo, y ahora pues lo único que falta es adaptar el transistor nuevo para que entre justo en el lugar de este antiguo que estaba por ahí debajo, pues para que entre justo en el lugar de este antiguo. Así que voy a coger la maquinita esta con una punta que podéis ver, aquí enfocará mejor, una punta que podéis ver que tiene esta forma, una punta para poder limar. Así que voy a coger esta maquinita y bueno, me voy a dedicar ahora a darle un poquito de limado al transistor. Bueno, aquí lo tengo. Huelga decir que hay que ir con cuidadito, ¿eh? Es decir, tenemos que el objeto, voy a sacarlo de la funda, por cierto. Vamos a sacar el transistor de la funda. Apartamos este circuito impreso, ahora no nos va a hacer falta. Y voy a sacar el transistor de la funda. Vamos a ver, vale, aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí está. Y el objeto aquí es alargar estos agujeros. Tenemos que prolongarlos un poco, ya que si ponemos un transistor aquí junto al otro, pues efectivamente vemos que ahí yo creo que voy a ponerlo aquí y yo creo que se apreciará. Lo voy a poner ahí encima, ahí más o menos, y yo creo que esto se va a apreciar. Bueno, ahí tengo un transistor encima de otro y no sé si podéis estar viendo que por la parte posterior, es decir, tengo el transistor antiguo encima, el nuevo debajo, podéis ver que asoma un poquito del transistor nuevo por debajo, por un lado y por otro. Así que el objeto aquí es alargar los agujeros. Estas orejitas tenemos que alargarlas hacia el interior un poco. Y esto pues con la ayuda de esta máquina pues lo voy a hacer. Simplemente voy a limar ahí para alargar un poco las orejas de este transistor, con lo cual pues bueno, van a encajar los tornillos perfectamente. Así que pues nada, vamos allá, vamos a hacer esta operación y a ver cómo queda. Pues nada, chavales, realizados los trabajos de torno y carpintería, pues aquí lo tengo ya presentado. Le he puesto los dos tornillos, no los he fijado, pero si os dais cuenta tiene, ¿veis?, un poquito de juego, correcto, de manera que los tornillos van a apretar perfectamente el transistor, y ahí tenemos un poquito de juego para que no quede esto forzado, trasroscado, y al apretar pues podamos correr el riesgo de romper la cápsula. Así que ya lo tengo, esto ya está listo. He prolongado un poquito las orejas del transistor, la parte interior, el agujero por la parte interior, como podemos ver ahí. Pues bueno, he ido limando un poquito con la máquina, con cuidadín, y ahí lo tenemos ya perfectamente adaptado. Así que pues ahora viene la parte más fina, ahora viene la parte de montaje. Ahora aquí pues hay que colocar la silicona térmica nueva, incluido a este también, ya que bueno, pues este lo voy a poner un poquito así, es decir, voy a montar el PA y esto lo voy a dejar debajo directamente. Lo voy a dejar debajo, previamente levantaré las patitas, que por cierto las patitas, de hecho todas las patitas tenemos que doblarlas hacia arriba, así que vamos allá, ahí, doblamos las patitas todas hacia arriba, todas tienen que quedar dobladas hacia arriba tal cual se ve así,
porque luego unas se quedan dobladas hacia arriba y otras las tenemos que doblar sobre el circuito impreso, a ir a parar a los puntos de soldadura, a los terminales del antiguo transistor. Así que todas las patitas tienen que quedar dobladas hacia arriba. Luego le volveremos a dar la forma a 4 de ellas y las otras 2 se quedan, que serán las de masa. Así que pues nada, vamos allá, vamos a terminar esta faena. Chavales, pues esto está listo. Lo tengo ya todo listo, todo preparado. La verdad es que ha quedado muy curioso, muy bien. Y os enseño un poquito cómo ha quedado el asunto. Bueno, vosotros lo vais a estar viendo ahora mismo con este aspecto que encontráis, con este blindaje por encima. De todas maneras, yo ahora os voy a poner unas imágenes. De hecho, estaréis viendo ya las imágenes, seguramente. Os voy a poner unas imágenes estáticas de cómo ha quedado, de la evolución, para que podáis ver pues cómo ha funcionado esto realmente, cómo ha quedado. Bueno, he montado el transistor y como podéis apreciar en las imágenes, pues bueno, he optado por la opción de una chapita que une ambos tornillos, por decirlo así, con unos puntos de soldadura también, y las patas del transistor, las patas que van a masa, el drain en este caso, pues digamos que van cogidas a la chapita, o sea, van dobladas hacia dentro de la chapita. Eso iría de esa manera. Con lo cual, pues bueno, nos aseguramos también que tengamos un buen punto de masa. Eso ya es importante. Ya queda pues muy curiosete, muy limpio, la verdad, muy interesante. Luego también seguramente observaréis, os habréis dado cuenta del detalle de que el condensador más largo, con las patitas más largas, que queda justo al final del transformador este amarillo, de color amarillo, estos cables coaxiales son un transformador de salida, pues justo en paralelo al condensador cerámico pequeñito que hay aquí, pues veréis que falta el otro condensador, veréis que no está. Vale, ese condensador ha habido que retirarlo porque pues bueno, no teníamos una buena adaptación con este transistor. Tiene características internas diferentes y los condensadores de la red de adaptación pues no correspondían bien en condiciones, con lo cual pues había que quitar ese condensador. ¿El motivo? Bueno, el motivo es porque el equipo con 50 vatios consumía casi 16 amperios, una burrada, o sea, estábamos fuera de lo suyo. Sin embargo, al quitar el condensador, pues este transistor ya ha rendido más, ha rendido mayor potencia y además ha consumido menos, con lo cual ha consumido bastante menos, con lo cual pues obviamente está trabajando mejor ese transistor. Así que pues bueno, esto sería un poquito el cómo ha quedado esto. Bueno, ya volviendo aquí ya a la configuración actual, el cómo lo he dejado, porque claro, lo estabais viendo en las imágenes anteriores, pues el transistor ya montado, pero como podéis observar ahora está cubierto con un blindaje. Bueno, este invento que le he hecho aquí se parece mucho, por cierto, esto lo montan mucho los equipos de ICOM, Yaesu, las marcas comerciales utilizan mucho esta configuración que estáis viendo de los transistores, especialmente de bandas altas, pues cubrirlos con una chapa de blindaje. En este caso pues esta chapa tiene 4 patas, la he cortado haciéndole 4 patas, están soldadas cada una a masa, blindando el transistor, pero además aquí estáis viendo un pegotito de soldadura que se corresponde con un hilo grueso, un hilo bastante grueso, muy gordo, hay un agujerito en la chapa, que coincide con la chapita que hay debajo del transistor, o sea, debajo del transistor, encima del transistor, la chapita de la que os he hablado antes, esa chapita de cobre. ¿Qué significa? Que tenemos aquí todo un punto de masa, más todo el blindaje que representa esto, ¿no? Realmente. ¿El por qué? Pues el por qué lo he blindado de esta manera, pues tiene que ver porque este transistor parece ser que tiene algo más de ganancia y me he encontrado alguna situación poquito, vamos, que ha querido autooscilar un poquito, entonces pues he blindado todo esto en condiciones. Ha querido autooscilar especialmente cuando ponía la tapa. Y se acercaba la tapa a estos transformadores que tenemos aquí, pues ha querido autooscilar un poquito, pero eso es debido seguramente pues a la alta ganancia del conjunto. Bueno, comentaros que el transistor este que hay aquí dentro entrega mucha potencia,
¿vale? Entrega mucha potencia. He estado mirando el dataset y es una bestia parda, ¿vale? El transistor es una bestia parda. Según el dataset, en función de la potencia de entrada también, se puede ir, en función del voltaje, se puede ir acercándonos a los 14 voltios y pico, se puede ir a casi 100 vatios. Lo habéis oído bien, sí, se puede ir a casi 100 vatios. En condiciones normales se ha ido a 70. Bueno, de hecho el autor del artículo ya nos advierte que una vez montemos el transistor, hagamos ajustes y tal, que cuidado al transmitir, que tengamos que retocar el menú de servicio porque va a dar más potencia, cierto. Pues se me ha ido a 70 y tantos vatios. Y obviamente pues lo he bajado. Bueno, pero comentaros, no lo he dejado con 70 y tantos vatios. Ni lo he dejado con 50. Este equipo de origen viene con 50 vatios, cierto. Pero yo he hecho todas mis pruebas, he hecho todas mis comprobaciones, le he dado caña, he estado charlando con los amigos, con el equipo. Vamos, que lo he zurrado, que lo he zurrado para probarlo. Bueno, mi conclusión final ha sido que no lo voy a dejar con 50. De hecho, no lo he dejado con 50. En la banda de VHF, este equipo se ha quedado con 25 vatios. Lo he ajustado a 25 vatios. Y en UHF, perfecto, con 20 vatios. Ningún problema. Los que vienen de origen, en VHF, perfectos. Pero en VHF lo he dejado con 25. ¿El por qué? Bueno, el que montemos aquí un transistor que pueda dar 100, 200, como si da 1 kilovatio el transistor. Como si ponemos aquí un transistor de esos, un Philips de esos BLV o BLF, esos que se utilizan en los palets de amplificación, y da 1 kilovatio, nos da igual. El problema con el que nos encontramos aquí, en este tipo de radios, es que tenemos, como podéis ver, tenemos mucho silicio para poco aluminio, ¿vale? ¿En qué se traduce eso? Pues esto se traduce en que tenemos demasiados transistores de potencia, demasiado a refrigerar con poco aluminio. Como podéis observar, esto es una radio muy pequeña. Fijaos que esto es un equipo que ya está, o sea, lo que estáis viendo aquí ya no hay más. Aquí ya no hay más. Un par de ventiladores ahí atrás. Este chasis de aluminio que trae, y aquí ya no hay más. Y claro, nos encontramos con un regulador por aquí, el transistor driver que está aquí debajo, cogido con unas siliconas, unos pads de silicona. Ahí lo tenemos. El driver, el final, pasos finales para HF, transistores reguladores aquí para las etapas de bias. Bueno, toda una serie de electrónica de potencia con muy poca disipación. Esa es la verdad. Para el caso de este transistor, pues tiene una superficie muy pequeña. De hecho, aquí lo estaréis viendo. Este es el transistor, más o menos de unas dimensiones parecidas. Este es el antiguo. Entonces esto tiene una superficie muy pequeña. Es un transistor pequeñito, este que hay aquí. Y lo tenemos cogido un disipador también pequeño, un bloque de aluminio pequeño. ¿Qué es lo que sucede? Con 50 vatios os aseguro que podíamos hacer comida en este equipo. Podíamos hacernos la merienda en el equipo. Podemos poner encima unas lonchitas de bacon, unas costillas, y nos podemos hacer la merienda sobre el equipo. Se ponía impresionante, pero una pasada. Tanto que el sistema de protección que lleva de temperatura también hacía bajar la potencia. Y llegaba un momento que ya no me daba 50, me daba 30. Me daba 30 vatios. Porque él automáticamente había ido bajando. Claro, vi que todo esto estaba ardiendo. Estaba toda esta parte, especialmente esta parte, que es el lado, digamos, que tiene más influencia con la etapa de V y UHF, que contiene el paso final y el driver. Esta parte estaba abrasando, pero abrasando totalmente. Claro, ya me di cuenta de que esto no iba a funcionar bien, de que no iba a ser buena idea el dejarlo con 50 vatios.
realmente no iba a ser buena idea. Así pues, decidí dejarlo con 25. 25 vatios es una potencia muy buena, muy correcta, la verdad. Bueno, os aseguro que de 25 a 50 vatios tampoco vamos a tener grandes diferencias. Lo hemos hablado alguna vez incluso, el tema de las grandes diferencias. Tendríamos que multiplicar la potencia por más para que tengamos una diferencia muy importante. Pero sí se nota en el consumo. Sí se nota aquí en el consumo. Se nota en el consumo y se nota en la temperatura que disipa todo esto, porque esto, pues ya sabes, esto es como una bombilla, ¿vale? Esto transforma la energía en calor prácticamente. Entonces sí se nota en consumo. Por lo tanto, con 25 vatios le he dado caña, lo he zurrado bien, lo he zurrado pero a base de bien, y la verdad es que me ha funcionado fantástico, me ha ido muy bien, perfectamente estable, muy bien y robusto. Por lo tanto, pues lo he dejado a 25 vatios. Al fin de cabo se trata de salvar esta radio, que la teníamos en VUHF, la teníamos muerta, no teníamos nada. La diferencia era no tener nada. Ahora tenemos 25 vatios en VHF y los 20 vatios íntegros en la banda de U. Perfectos. Y va fantástica. Así que la tenemos salvada, realmente. Luego, pues, ¿qué más os puedo comentar? Le he hecho la modificación de los ventiladores. Este equipo tiene una modificación de ventiladores. Aquí viene cablecitos, bien cogidos con unas bridas. Hay una resistencia por aquí escondida, metida en un macarroncito termorretráctil. Ahí está. Y le he hecho la modificación de los ventiladores, de forma que estos ventiladores, cuando encendamos el equipo, van a estar girando a bajas revoluciones, no nos van a molestar, pero van a mantener la radio fresquita. Va a estar la radio siempre fresca, con una corriente de aire. Entonces, pues, tiene la modificación de los ventiladores hechas para que esté siempre fresca. De todas maneras, este equipo tiene una programación en el software un poquito rara, un poquito extraña, y cuando... me parece que es cuando subimos de 70 a 500 en adelante, los ventiladores se paran. Se quedan parados. De origen se quedan parados. Y solamente funcionan cuando transmitimos. Pero cuando bajamos desde 70 a 500 para abajo, ¡pum!, los ventiladores se ponen en marcha, ellos solos. A bajas revoluciones también y mantienen la temperatura. No sé, es un sistema extraño el software que tiene este equipo. Pero bien así, bien así ya. Pero bueno, yo se los he dejado fijos también, aparte del funcionamiento normal, cuando transmitimos va a acelerar, todo. Pero se los he dejado fijos, al igual que los ICOM, los 706 o 7000, para que esto esté fresquito, ya sea la banda que sea. Bueno, y aquí pues todo listo, todo bien recogido, todo en condiciones. Y nada, pues también le he hecho un pequeño apaño en el cable de alimentación, porque tenía algo que no me gustaba. No me gustaba, eso es lo cierto. Tenía unas cosillas. Al micrófono también se lo he desmontado, limpiado, repasado. Limpiado también el pulsador porque estaba fallando una burrada. Esa es la verdad. Bueno, pues me he encontrado con esto en el cable y no me gusta. Con estos dos casquillos portafusibles. Pero es que fijaos qué fusibles lleva esto. El fusible de automoción, el que se utilizaba antiguamente en automoción, allá por los años 70 o 80, este tipo de fusible. Bueno, esto es un fusible muy pobre. Esto es un fusible con una superficie de contacto realmente muy pobre, como podéis ver. Nada más apoya ahí. Es lo único que tiene. Y la verdad es que esto, consumiendo 20 amperios en HF, pues hombre, va a calentarse. Va a calentarse no el hilo del fusible, porque si el fusible es de 25 no se va a fundir. Pero lo que sí va a calentarse son los casquillos del fusible. Van a ponerse ardiendo. Entonces esto se lo he querido cambiar. Y lo que le he hecho es que le he montado un fusible de los estándar. Aquí lo tenemos. Con dos terminales Faston enfundados. Bien, un fusible estándar de 25 amperios que podemos encontrar en cualquier tienda de automoción. Lo vamos a encontrar hasta en los chinos, hasta en los bazares chinos, porque es un estándar en automoción este fusible. Bueno, y aquí está el cable con sus terminales. Es un cable cortito, como podéis ver, es un cable bastante cortito, porque yo creo que él debe tener una fuente de alimentación al lado, cerca, y le viene bien. Lo tenía así, de hecho, la única diferencia es que tenía intercalados los casquillos estos de portafusibles aquí, pero estaba todo medio suelto
y he querido mejorárselo esto y dejárselo en condiciones. El negativo va directo, no requerimos de fusible para el negativo, porque el negativo es chasis, pero sí vamos a conservar el de positivo. El de positivo siempre lo vamos a conservar, este fusible. Así que bueno, chavales, pues yo creo que lo voy a poner en marcha. Lo voy a poner en marcha y lo vais a ver funcionando. Vais a ver ya esta radio operativa, así que me permitís que le haga un corte al vídeo y ya pues lo conectamos. Bueno, chavales, pues nada, vamos allá. Equipo encendido, monitor de servicio al lado. Bueno, cablecito que se va, obviamente, ya no hace falta que os lo diga, al monitor de servicio. Esto es un monitor extendido, nada más. Pues nada, vamos allá. Transmitimos aquí en 145 megas y vamos a observar dos cosas. Una de ellas, que el equipo marca 50 vatios. Aquí vamos a tener nuestros 25, como podéis ver, ahí están, 25 vatios, correctos. Pero el equipo marca 50, no son 50. Importante a tener en cuenta por el propietario del equipo, aunque marque 50, realmente son, como podéis ver, ahí, son 25, que es la potencia que he dejado este equipo trabajando. Está drenando 8,65 amperios aproximadamente, y a ello pues hay que sumarle pues el consumo propio de la radio, el bias, etcétera, etcétera, que bueno, pues no es tanto, no es tanto, porque hemos de tener en cuenta que tiene un consumo considerable también al trabajar en clase AB, ese tipo de etapas de potencia. Así que aquí tenemos nuestros 25 vatios. En la banda de UHF nos vamos ahora a 433 MHz, 433 MHz vamos a transmitir. Ahí tenemos la indicación correcta y aquí vamos a tener, ahí lo veis, nuestros 20 vatios, correcto. Vale, pues ahí tenemos nuestra potencia de 20 vatios sin ningún problema. Bueno, ya para las bandas de HF, ya de paso, por cierto, voy a hacer una prueba de RX. Ahí hacemos una prueba de RX. Nos vamos ahora a RX, generador de RF, 145 MHz, nivel. Esto pinta muy bien. Fijaos que el equipo en FM ya está empezando a escuchar señales. Y está empezando a escuchar señales con menos 127 dBm. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Está fantástico, la verdad. En 433 MHz, pues nos vamos a 433. No voy a tocar ni la señal de salida del generador. Ahí está. Fantástico. Ahí tenemos nuestra sensibilidad de menos 127 dBm en FM. Está maravilloso, ¿eh? Está muy bien realmente, ya que en FM los equipos sí tienen sensibilidad, pero obviamente donde podemos apreciar mejor estos tonos, donde se puede hacer mejor la apreciación de la señal mínima discernible, suele ser en SSB, que nos podemos estirar más. Pero en FM alcanzar estos valores pues no suele empezar a oírse la señal hasta los menos 124, menos 123 dBm, 125 según cómo, pues ya empezamos a apreciar ahí las señales. Pero sin embargo aquí, bien, estupendo. Con menos 127 dBm ya es audible el tono. No significa que esto sea útil, recordad la prueba de SINAT. Pero ya es audible, con lo cual ya tenemos una sensibilidad excelente. Bueno, pues ahí ya sí que nos pasamos a 50 megas. Ahora ya para eso sí que no me va a quedar más remedio que hacer un pequeño cambio aquí, ¿eh? Para 50 megas y para HF. Ahí, vale. Hemos cambiado la antena. Ya estamos en 50 megas. Bueno, ya que estoy con el generador en RX, pues hacemos lo mismo.
Vale, ahí se sigue escuchando, pero más bajito. ¿Veis que aquí tiene un poquito menos de sensibilidad? Ahí ya lo tenemos más audible. Y ya corresponde con los menos 123 dBm que os hablaba en FM, que esto ya es más habitual, realmente encontrárselo. Ahí está. O sea que sigue estando muy bien, ¿eh? Realmente. Ya la banda de 50 megas, menos 123 dBm en FM, está muy bien. Está estupendo, la verdad. Bueno, y ya pues cambiamos a potencia ahora. Así que ya nos vamos a Power Meter, 50 MHz. Ahí ponemos los atenuadores en su sitio, porque si no se me va a asustar el monitor de servicio. Cuando vea los 100 vatios, le va a dar un susto. Bueno, pues ahí lo tenemos transmitiendo. El equipo aquí ya está consumiendo 19 amperios, pero ya está entregando pues prácticamente sus 100 vatios. Ahí lo tenéis. Estamos muy próximos a los 100 vatios. Vale. Ahí está. Y está consumiendo pues los 19 amperios. Se está llevando. Así que, bien, estupendo. Bueno, para el caso de 28 megas, 27.200. Vamos a probarlo ahí. En 27.200, 27.2. 27.2. Allá nos cambiamos a 27. Equipo en TX. Ahí está. Y ahí tenemos la potencia, nuestros 100 vatios prácticamente rozándolos. Estupendo. Vale, perfecto, sin ningún problema. Casi 17 amperios, 16,60 estoy viendo ahí en el medidor. Estupendo, lo tenemos perfecto. Vamos a ver la sensibilidad aquí también, por cierto. Nos vamos a generador de RF. Aquí frecuencia 27.2 MHz. 27.2 MHz. Ah, fantástico. Fijaos, me atrevo a decir que mejor que en 50. Sí, efectivamente. Mejor que en 50. Ya apreciamos el tono con menos 126 dBm. Ahí está. Bien, estupendo. La verdad que está teniendo una muy buena sensibilidad esta radio. Hay que decir que está funcionando muy bien. Bueno, ahí ya pues nos vamos, por ejemplo, no sé, ahí a 14 megas. A 14 megas. Y hacemos lo mismo, 14 megas. Ahí está. Ahí apareció. Un poquito mezclado de ruido. Ahí tendría que estirarme un poquito más hasta los menos 123 dBm de antes. Un poquito más de ruido. También, por cierto, en 14 megas tengo muchísimo ruido últimamente. 7 megas. Estamos aquí en el LSB. Vale, nos quedamos ahí en el LSB. Vale, ahí aparece el tono. Ahí lo escucháis. Ahí está el tono. Si bajamos, vemos que ese tono prácticamente se estira hasta los menos 130 dBm. Sin embargo, en FM ya no lo encontramos casi. Y para encontrarlo tenemos que irnos ahí, a los menos 126 dBm, más o menos, que es una sensibilidad estupenda. Por eso decía yo que en FM pues no están nada mal los valores antes vistos, desde luego, no está nada mal. Bueno, y en cuanto a TX también, pues obviamente esto estará perfecto aquí en TX. Vamos allá, TX, ponemos esto, está bloqueado. Ahí. Vale. Hacemos TX.
Radio transmitiendo 17 amperios, prácticamente rozando los 16,94. Y ahí tenemos nuestros 100 vatios estupendos. Vale, perfecto. Pues está fantástica esta radio. Está funcionando muy bien. La verdad es que va bien. Va estupenda. Bueno, pues nada, amigos. Por cierto, la última puntualización, comentar, eso sí es importante. Este equipo no lleva TCXO. Debería llevarlo, pero no sé si es que se lo retiraron o qué, pero no lleva TCXO. Entonces, obviamente se va a mover un poquito de frecuencia en función de si está frío o si está caliente. Eso va a suceder con todos los equipos que no llevan TCXO. Sin embargo, va fantástico. Va muy bien. Pues nada, chavales. Pues esto ha sido todo. Ya lo habéis visto, una pequeña aventura, la adaptación de un transistor de potencia que no es el suyo para poder salvar esta radio, salvarla en VHF que estaba desahuciada, estaba muerta, y la hemos podido recuperar. ¿Puede dar los 50 vatios que nos promete el fabricante de origen? Sí, puede darlos. Puede dar los 50 vatios. Bajo mi punto de vista, deberíamos dejarla con 50 vatios después de hacer la adaptación, tal como trabaja la radio, tal como vemos cómo es su morfología, su estructura. No, bajo mi punto de vista, pero esto es aplicable para otras radios, esto es aplicable para los 857, IC7000, IC706, eso también es aplicable para ellos. ¿Debemos dejarla con 50 vatios? Bajo mi punto de vista, yo pienso que no. Yo pienso que son radios para 25 vatios. Son radios para 25 vatios bueno, pues en este caso en VHF y UHF. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Y os preguntaréis, ¿vale? ¿Por qué son 25 vatios? ¿Por qué son radios para 25 vatios en VHF y son buenas para 100 vatios en HF? Bueno, hay dos motivos aquí. El primer motivo, en HF son dos transistores de potencia. Tenemos mayor superficie de contacto, mayor distribución térmica, dos transistores de potencia, tenemos ahí. Por lo tanto, esta temperatura se va a distribuir mejor. Para VHF tenemos un solo transistor de potencia, una pieza que está ardiendo ahí, pero ardiendo, y la distribución no va a ser tan buena. Y el segundo motivo, en HF principalmente, el 99,999 de las ocasiones se utiliza en las bandas laterales. Por lo tanto, el sufrimiento que tiene el equipo es muchísimo menor, porque tan solo tenemos el consumo de reposo, la potencia que estemos dando en ese momento, a picos en SSB. Pero cuando nos pasamos a VHF, lo que vamos a hacer normalmente es hablar con los amigotes de nuestra zona o nuestra ciudad, y lo vamos a hacer aquí, en FM. O sea, portadora continua. Los 50 vatios dando yesca. Y eso es lo que va a poner ardiendo la radio. Entonces, bajo mi punto de vista, pienso que para VHF son radios de 25 vatios, dadas sus dimensiones. Como ya habéis apreciado, no he incluido el 897 en ese lote. ¿Por qué? Porque es un equipo más grandote, tiene más chasis, más metal, puede soportarlos mejor. No quiere decir que no se caliente, se calienta, pero puede soportarlos mejor. Al igual que un TS2000 también puede soportarlos mejor, por ejemplo, porque es un chasis más grande y pesado. Pero en estas radios tan pequeñas, 50 vatios para VHF aquí, cierto que son cuestiones de marketing, la verdad, que son cuestiones meramente comerciales de marketing, y el fabricante nos metería 100 vatios aquí para vender la radio. Nos diría, sí, da 100 vatios. Vale. El problema de estas radios es que trabajan en clase AB. Tienen SSB y tienen que trabajar en clase AB. Por lo tanto, el consumo de reposo de toda su etapa de potencia es enorme, es muchísimo mayor. Nos vamos a encontrar radios que se calientan mucho, o algunas que no se calientan tanto, pero son aceptables, con potencias de 50, 60 y 75 vatios. Radios pequeñas de móvil, de estas dimensiones. Pero son radios de FM solamente, y son radios que están trabajando en clase C. Los amplificadores de potencia trabajan en clase C, únicamente para FM. ¿Qué es lo que significa? Apenas tienen consumos de reposo. Apenas tienen nada. Podrías activar la etapa de PA y no se calentaría eso.
porque no tiene consumo de reposo prácticamente nada. Sin embargo, estas radios tienen un consumo de reposo importante y claro, obviamente todo esto se calienta muchísimo. Así que mi punto de vista con estas radios es que 25 vatios sería bueno. Pero insisto, puede dar los 50. Puede dar los 50. Pero esta concretamente la he dejado por seguridad en 25, porque quiero que su propietario pues pueda disfrutar de ella durante muchos años sin problemas a que se le estropee. Así que 25 vatios me parece que es más que correcto después de haber salvado este equipo. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabéis, un like, manita hacia arriba y hasta la próxima aventura.